Quería poner esta imagen solo para recordar, nada más, ¿está bien? Porque ya lo habíamos visto. El único recuerdo que quisiera que ustedes lo tengan siempre bien presente es que cuando veamos este tipo de neurona, sabemos que es una neurona sensitiva, es pseudobipolar. Lo que tienen que recordar nada más siempre, siempre, es de que en un lugar está diseñado para recibir la información y el otro lado está diseñado para transmitir la información. Para recibir la información tenemos receptores. Bien. Para transmitir la información, ¿qué tenemos? Botones sinápticos. Siempre lo primero pensamos botones sinápticos. Ahora que dentro del botón sináptico esté la vesícula sináptica y dentro de la vesícula sináptica está el neurotransmisor. Entonces, por eso volví a poner esta imagen porque ahora vamos a ver cómo se conduce. Pero me he fijado que en la diapositiva que tengo es una motoneurona, entonces ahí a veces hay confusión. Esta neurona es sensitiva. Receptores, conducción del impulso nervioso, transmisión a través, química en este caso, a través de botones sinápticos, vesículas sinápticas y neurotransmisores que son moléculas químicas. ¿Está bien? Estamos en eso. Entonces, esta vía es aferente. No puede ir contrario, por si acaso. ¿Está bien? Si yo entiendo eso, entonces, de forma experimental, esto es un poco, a veces se les confunde, porque en los libros dicen que de forma experimental, si yo genero un estímulo aquí, va a transmitirse, o mejor dicho, va a conducirse la información, y se va a conducir en ambos lados, ¿sí? En ambos lados. Pero ojo, hacia este lado no ocurre nada, porque hay receptores, entonces no pasa nada. Pero cuando se transmite, o mejor dicho, se conduce hacia este lado, sí va a haber transmisión, o sea, le tiene que pasar a una neurona. Eso a veces confunde un poco cuando leemos los libros o cuando leemos Guyton, ¿no? Es la conducción ortodrómica y antidrómica se llama. Vamos a dejar de lado eso, que sí existe, pero nos vamos a concentrar ahora de decir que la conducción del impulso nervioso es unidireccional. ¿Está bien? Unidireccional. ¿Por qué se considera que es unidireccional pese a que experimentalmente puede ir en dos sentidos? ¿Por qué es unidireccional? Porque solamente tengo en un lado receptores, se conduce y en el otro lado tengo la transmisión. Entonces es unidireccional porque si la información viaja desde este sitio para allá, ese lugar de allá es el único que está especializado para transmitir la información. Si viene una información de allá para este lado, yo no tengo la capacidad de transmitir la información acá. ¿Se entiende? Por lo tanto, por eso se dice que la conducción del impulso es unidireccional, que quiere decir en un solo sentido. ¿Y en qué sentido va a ser? Aferente, que quiere decir de afuera hacia adentro. Dicho de otra forma, puede ser de afuera, del exterior, o puede ser del interior, por ejemplo, de un órgano, del hígado, del estómago, del corazón, no sé, de algún lado, pero siempre hacia adentro y con ese decir hacia adentro, ¿a qué me refiero? Al sistema nervioso central. Entonces, dicho de otro modo, sea de la parte externa hacia el sistema nervioso central, ya sea de la parte interna hacia el sistema nervioso central. ¿Está bien? Entonces, unidireccional. Por lo tanto, este tipo de neurona tiene solamente una vía de conducción. Recibe, conduce y transmite. ¿Estamos bien? Entonces, no se confundan. Si yo manejara como ejemplo a esta neurona, cambia la figura. Porque esta neurona lleva información de adentro hacia afuera. ¿Y a qué nos referimos de adentro hacia afuera? Del sistema nervioso central hacia afuera, ¿sí o no? O sea, hacia la periferia, para dar una respuesta, por ejemplo.
Se han dado cuenta, un ejemplo que es muy lógico, obviamente muy básico, de decir que si yo voy a saltar un charco que mide 1 centímetro, entonces simplemente haré este sentido. Y mi sistema nervioso le está diciendo a los músculos que no necesito tanto esfuerzo, ¿sí o no? Pero ¿qué les parece si yo tengo que saltar un charco o un pequeño riachuelo de unos 2 metros? Mi cerebro le dice que tengo que tomar impulso, pegarle una carrera y hacer un salto largo, ¿sí o no? A eso nos referimos con que va de adentro hacia afuera. O sea, todo lo que tú decidas hacer, por ejemplo, o las respuestas que se generen en el sistema nervioso central, como una respuesta, entonces viajarán de adentro hacia afuera. Y en este caso, de las motoneuronas, ¿dónde se va a dar el lugar donde se genera la información o donde se recibe la información? ¿Será en este lado o será en este lado? Y la respuesta va a ser... No. La respuesta va a ser siempre el soma y las dendritas. Entonces, por ejemplo, ahí se confunden. Si yo les preguntara, digamos, lo trasladaremos siempre a pregunta de una posible pregunta de pronto, ¿no? Decir, por ejemplo, el lugar donde se genera la información o donde está especializada para recibir la información en motoneuronas es la soma y las dendritas. Listo, ya está. Esa es la respuesta, ¿está bien? Entonces, si la pregunta fuera es el lugar especializado o donde se genera el estímulo, la respuesta, en motoneuronas siempre va a ser el soma y las dendritas. ¿Está bien? O dicho de otra forma, cuando hacen sinapsis estas dos neuronas, motoneuronas, el axón es el que conduce, estos botones sinápticos son los que transmiten y el soma y las dendritas es donde hacen sinapsis, porque a veces sí se encuentra una motoneurona con otra. ¿Está bien? En cambio, en la neurona sensitiva no era el cuerpo, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Fíjense. Entonces ahí cambia la figura, ¿sí o no? Porque en esta neurona, este es el cuerpo. Este es el cuerpo. Y no tiene dendritas, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde se genera o se recibe un estímulo para ser conducido? En las terminaciones nerviosas, donde se encuentran los receptores, cualquiera que sea este. ¿Está bien? Si yo preguntara, por ejemplo, ¿en qué parte específica de una neurona sensitiva se genera un estímulo, se produce un estímulo para que sea transmitido algo? ¿Dónde va a ser? Siempre piensen terminaciones nerviosas libres y siempre piensen si se recibe la información, son receptores, no hay otro. ¿Está bien? Por eso quería traer estas dos imágenes solamente para recordar y comenzar a ver. Y esta, por si acaso, entonces, el soma, ténganlo presente, las dendritas son el lugar donde se va a generar o producir el estímulo. ¿Está bien? Luego va a llegar a un lugar en especial, les cuento. ¿Sí? Y ahí tienen pequeñas diferencias, siendo que la conducción es la misma en ambas neuronas. ¿Ven que acá hay un cono en azul? Sí. Si yo lo divido y veo esta parte nada más así usando la imaginación, es un cono, ¿sí o no? De hecho, ese lugar se llama el cono axónico. Eso quiere decir que en este tipo de neuronas, por ejemplo, cuando llega la información aquí, a esta neurona, el estímulo, cualquier información que se esté generando, se dice que la despolarización tiene que activar al cono axónico. Si no se activa este cono axónico, entonces no se conduce. ¿Sí? No se conduce. De hecho, hay una ley que se llama la ley del todo o nada. Quiere decir, si un estímulo, por ejemplo, yo quiero generar en él dolor, ¿está bien? Entonces yo lo voy a pellizcar. Pero si mi pellizco, yo quiero generar dolor, no solamente que sienta que le estoy tocando,
¿Está bien? Quiero generar dolor. Pero si yo le aprieto así suave, lo único que él va a sentir es que le estoy tocando, pero no estoy haciendo que le duela. Para que le duela, yo tengo que tener dos cosas: intensidad, o sea, un pellizco, agarrar un lugar que sea sensible, y tiempo. ¿Sí o no? Una intensidad y tiempo. Y a eso se refiere la ley del todo o nada. Es como, por ejemplo, si yo alcanzo el interruptor, puedo apagar las luces. Si no alcanzo, no apago las luces. ¿Sí o no? A eso se refiere la ley del todo o nada. O sea, quiere decir todo o nada. Quiere decir que cuando tú llegas al botón de encendido, que sería en esta neurona el cono axónico, entonces se conduce y ya no lo puedes parar. Entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano ha buscado formas de parar la conducción del impulso nervioso. Hablábamos la anterior vez, ya sea con fármacos neurorelajantes, ya sea con otros fármacos como antiinflamatorios, ya sea con otros fármacos como opioides, ya sea otro fármaco como el anestésico local, ¿sí o no? O sea, entre comillas, ya nada lo detiene, eso quedó en el pasado, es en fisiología. El hombre vio la forma en que puede interrumpir esto. Por lo tanto, la ley del todo o nada sirve de conocimiento solamente para saber que fisiológicamente, cuando tú alcanzas el botón, que quiere decir este cono axónico, si el ser humano no interviene, se va a conducir, y en este sector de aquí ya no lo puedes parar. ¿Saben dónde lo pueden parar? Aquí. Especialmente en ese mismo lugar, que no se active. ¿Está bien? Y hay una más que me van a entender, también lo puedo parar aquí. Se llaman sinapsis inhibidoras, pero eso lo vamos a ver después. ¿Está bien? Entonces, en esta neurona, el estímulo tiene que tener una intensidad, tiene que tener un tiempo, y cuando llega a ese cono axónico, entonces lo que va a ocurrir es que se conduce a través del axón precisamente. Y va a llegar hasta ese lugar que son los botones sinápticos. Y esos botones sinápticos pueden hacer sinapsis con otra neurona, que es una motoneurona también, porque a veces hay relevos, que puede estar en un ganglio periférico. O puede llegar al músculo directamente, será sinapsis en placa motora, o puede llegar a la glándula salival y le va a decir que estimule la secreción salival, ¿sí o no? O al páncreas, o alguna glándula. ¿Está bien? Órgano efector. Entonces ya nada lo de... ¿Ya? Muy bien. Y entonces, en este nada más para terminar, aquí no tiene cono axónico. ¿Sí o no? Decíamos que la ley del todo o nada era la intensidad y el tiempo del pellizco, por ejemplo, para que le duela, tenía que encender el cono axónico, pero esta no tiene cono axónico. Entonces lo único que tiene que haber aquí es la entrada de sodio y que alcance el punto umbral, se llama, que es el mismo del cono axónico, que es la cantidad de sodio que va a entrar. Si la cantidad de sodio que va a entrar es lo suficientemente potente, que es lo que vamos a hablar ahora, entonces va a haber una apertura, al igual que en la otra neurona, de canales de voltaje dependientes para el sodio, y entra abruptamente, y eso ya nada lo para tampoco. La apertura de esos canales no se para. Entonces acá lo único que tienes que hacer es llegar a ese punto umbral, en el otro caso también, y luego ya nada lo para. Bueno, entre comillas, ¿no? Si no interviene el ser humano, ya nada lo para. Muy bien. Entonces ahora sí vámonos a hablar de esto. Entonces ya hemos visto, la anterior vez hemos tocado los receptores, hemos visto algunos receptores y también hemos dicho de que los estímulos eran físico, químico y mecánico, también hemos dado ejemplos. Ahora lo que vamos a ver es la conducción del impulso nervioso. Y vamos a utilizar el ejemplo de una de las otras neuronas. ¿Está bien? Para conocer entonces esto, para conocer los fenómenos eléctricos en las células
esta es casi seguro una pregunta de examen. Si yo ya les dije ya, pero vuelvo a recalcar. Cuando nos referimos a potencial, estamos hablando de electricidad. Y si la electricidad, ¿cómo la medimos? ¿Qué corriente tienen en casa? Voltaje, ¿no? 220 voltios, decimos. 2 voltajes. Y 110 el antiguo. Bien, entonces la membrana está cargada. Si yo les preguntara, esto es de nuevo, van a ver que estas preguntas se repiten. Si yo les preguntara, ¿a qué se debe o por qué se da el potencial de membrana en las neuronas especialmente, porque en todas las células se da? ¿Su respuesta de ustedes cuál sería? No. O sea, ¿por qué hay electricidad en la membrana? Ya sea al interior, al exterior, hay voltaje. ¿Cuál sería la respuesta? Por la diferencia de concentración de los iones. Exacto. Entonces automáticamente tienen que pensar en lo que comenzó su compañero. ¿Qué moléculas químicas o qué sustancias, en este caso no son químicos, sino son los electrolitos, tienen cargas eléctricas precisamente, ¿sí o no? Entonces esos son los que deben generar el voltaje. O cualquier sustancia que tenga voltaje. Por ejemplo, el sodio es positivo, el potasio es positivo, el calcio es positivo, el cloro es negativo, el hidrógeno funciona a veces como positivo y a veces funciona como negativo. Y las proteínas, aminoácidos, funcionan como negativos. Entonces la respuesta sería, ¿por qué se da o a qué se debe el potencial de membrana en reposo, en neuronas especialmente? A la distribución irregular de compuestos iónicos. ¿Dónde? Dentro y fuera de la célula neuronal. Es larga la respuesta, ¿no? Bueno, no va a ir así, pero ustedes lo tienen que conocer el concepto completo para tenerlo presente. Ya, entonces la pregunta, o mejor dicho, analicemos la respuesta. Dice distribución irregular. Entonces no es regular. Regular sería que yo tenga 12 sodios fuera y 12 sodios dentro. Eso sería regular, ¿sí o no? Pero si yo tengo 140 sodios fuera y solamente 2 dentro, ya no es regular, es irregular, ¿sí o no? ¿Verdad? Listo, esto ya lo hemos hablado también, pero tiene que estar claro porque es pregunta de examen eso. Entonces el potencial de membrana está dado porque hay una distribución irregular. El sodio estará en mayor cantidad afuera que adentro, el potasio estará en mayor cantidad adentro que afuera, y los otros compuestos igual tendrán una distribución irregular. Y esa distribución irregular, y contabilizamos también a los aminoácidos y a los fosfatos que son negativos, hace de que en forma experimental han colocado un pequeño electrodo ahí para medir la membrana. Y eso han determinado que está cargada a menos 70 milivoltios, y decían ¿por qué hay electricidad? Y la respuesta precisamente es esta: distribución irregular de los compuestos iónicos o compuestos con cargas eléctricas positivas y negativas. Punto. Entonces, ahí se determinó que el voltaje en las neuronas es de menos 70 milivoltios. Y en la fibra muscular, por ejemplo, es de menos 90 milivoltios. Entonces, yo debo saber cuál es la diferencia entre el potencial de acción y el potencial de membrana en reposo. Por lógica, nosotros entenderemos de que cuando está el potencial de membrana en reposo, es como por ejemplo que está apagado el sistema. Eso no ocurre en nuestro cuerpo, porque siempre hay actividad. Pero de forma experimental tú puedes apagar eso. ¿Eso qué quiere decir?
que no le permites al sodio entrar, ni al potasio salir, ni que haya intercambio entre el medio externo y el medio interno en la neurona. Es como si decir, tú mantendrías estable todo esto, ¿sí? Tú lo mantienes estable. Todos los compuestos iónicos están distribuidos, pero no hay actividad, ¿sí? Eso no ocurre, ¿sí? Pero hagamos el ejemplo de que sí ocurre, entonces a eso se denomina el potencial de membrana de reposo. Y de hecho, ¿saben cuál es el mecanismo de acción del anestésico local? ¿Ya? ¿Y cómo se llama la entrada de sodio? Despolarización. Ya, inhibe la despolarización, perfecto. Hay otro nombre que le dan al mecanismo de acción del anestésico local. Esa es pregunta en tercero igual, sí o sí. Pregunta eso. Entonces el anestésico local inhibe la despolarización, o por lo menos no la inhibe totalmente, eso también es otro tema de discusión, ¿no? Pero lo va a inhibir lo suficiente para que no se conduzca. Pero hay otro término que se maneja para el mecanismo de acción del anestésico local. ¿Alguien recuerda por punto? ¿No? ¿Cuál? No. Son dos palabras. Es con E y M. E y M. La utilizamos cuando nos compramos una computadora, porque el que te vende la computadora te dice necesita comprar este elemento adicional para que no se queme su computadora. ¿Ah? No, es E y M. Claro, dos palabras. E, ya, tres palabras. E, D, M. ¿No? Fácil es. ¿Estabiliza la membrana? Estabiliza la membrana. Haz el recuerdo. Fácil, estabiliza la membrana. ¿Han visto que los estabilizadores de corriente qué hacen? ¿Qué pasa si hay tormenta y cae muy cerca? Digamos, ¿qué pasa si en tu barrio hay fluctuaciones de corriente? Pasa algo y hay fluctuaciones, picos muy bajos, ¿sí? Altos. Se quema la computadora, ¿sí o no? De hecho, antes pasaba más seguido que ahora, ¿sí? Entonces, por eso cuando te compras una computadora dice, cómprese un estabilizador de corriente. ¿Qué es el estabilizador de corriente? No es otra cosa que cuando hay aumentos o bajas de voltaje, este aparatito tiene la capacidad de sostener y de mantener, porque ahí dentro tiene elementos que cargan y le mantienen a la computadora estable. O sea, a este lado puede ocurrir con la corriente, pero cuando pasa por este aparato, no solamente la mantiene estable, sino tiene un aparato que la controla por, no sé si es 15 segundos, que no le permite que le dañe a la computadora, ¿no? ¿Y por qué decimos esto del mecanismo de acción? Porque inhibe la despolarización, pero también se maneja el término de estabiliza la membrana. ¿Por qué estabiliza? Porque no permite que entre tanto sodio y no permite que haya las fluctuaciones que se van a denominar después potencial de acción. Entonces la mantiene estable. Si bien puede cambiar de menos 70, solo va a cambiar, digamos, a menos 65, pero no es suficiente para despolarizarla. Entonces se va a mantener medio estable entre 65, 66 y 70. En cambio, la despolarización que hace, pues la lleva al extremo positivo inclusive, ¿sí o no? A eso se refiere la estabilización de la membrana. Entonces, cuando les pregunten mecanismo de acción del anestésico local, son dos cosas, ¿no? Inhibe la despolarización o, dicho de otra forma, estabiliza la membrana neuronal, ¿no? La mantiene constante este potencial de membrana. ¿Está bien? Entonces, estos dos elementos son los que vamos a tocar ahora. ¿Está bien? Y por supuesto, hay otros dos términos también, como por ejemplo lo que acabamos de decir, la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización. ¿Está bien? Entonces, estos conceptos los tenemos que conocer. El potencial de membrana, ahí está, por si acaso les pongo una fotito y ya. Ya hablamos de esto, ¿no?
Fíjense, todos los compuestos, este por si acaso es negativo, ¿está bien? Este no es un ion nomás, sino es negativo, tal vez debería venir a este otro lado. Pero como estaban todos a este lado, negativo, positivo, positivo, entonces este lado. Y esas son las cantidades en el medio extracelular e intracelular. Esto no necesito que lo conozcan de memoria, simplemente que tengan la idea de que no es lo mismo. No les voy a preguntar cuánto es la cantidad de sodio fuera, no me interesa mucho. Lo que a mí más me interesa sería qué pasa cuando el sodio entra, qué pasa cuando el potasio sale, cómo lo vas a bloquear. Muy bien. Entonces ponemos eso y, bueno, ya les decía esto. Ahora vamos a tomar un ejemplo de lo que pasa en la membrana. Obviamente no, para hacerlo didáctico traté de dibujar solamente una célula, pero imaginemos que es una partecita. Esta es una partecita nada más de una neurona, donde va a ocurrir un estímulo, ¿sí? Ya saben dónde va a ser, en el caso de la vía frente y frente. Y lo que va a haber, lo primero, y ya sabemos eso, ahí. El estímulo, que ahí está un poco entrecortado, si yo les preguntara un estímulo físico, químico, mecánico, ¿qué causa en la membrana neuronal para que se genere un potencial de acción? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo? ¿Se entiende? No. A ver, digamos, un estímulo que genera en la membrana neuronal, por ejemplo, para que se produzca un potencial de acción. ¿Qué debería generar? Lo primero, antes de la despolarización, porque puede haber despolarizaciones fallidas. Intenta, pero nunca se logra. Lo mismo que les decía. Miren, yo le quiero hacer doler a él, ¿verdad? Pero no tengo fuerza. Entonces solamente le toco así y él pues, no le hace nada. ¿Sí o no? No genero. Estas son despolarizaciones fallidas, porque está causando algo ahí. Pero yo quiero generar dolor. Entonces, antes del dolor, ahí está la respuesta. La entrada de eso. ¿Qué genera? Sí, pero en pequeñas cantidades al principio. Entonces, dicho de otra manera, ¿cuál sería la respuesta correcta? Vuelvo a preguntar. Un estímulo físico, químico, mecánico, que genera en la membrana neuronal para que se produzca inicialmente, digamos, le voy a poner la palabra inicialmente, para generar un potencial de acción o para intentar generar un potencial de acción. ¿Qué genera? Aumenta la permeabilidad para el sodio. Entonces cualquier estímulo en una caries o algo, lo que está generando ahí dentro es un aumento de permeabilidad para el sodio. Eso es lo primero que debemos entender. Esta membrana, ¿sí?, estaba separando al sodio extracelular del intracelular, pero el estímulo ha generado el aumento de la permeabilidad y han empezado a entrar unos cuantos sodios, ¿sí? Unos cuantos sodios. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando entran cargas positivas adentro? El potencial no, todavía no está despolarizada aquí. Empieza a cambiar el voltaje, porque antes estaba a menos 70 milivoltios y ahora puede alcanzar a menos 65, menos 50, menos 30 y se va a empezar a despolarizar. ¿Está bien? Eso es lo que va a ocurrir. Si la cantidad de sodio es lo suficiente como para alcanzar el punto umbral, que más ratito vamos a ver en la otra imagen, va a haber unas proteínas voltaje dependientes que se van a abrir. Vámonos a esa imagen, así para seguir el hilo. Creo que esta diapositiva la tengo que
Esta era la pregunta. Si Ley dice, formación del impulso nervioso, dice, cuando se presenta un estímulo en el área receptora, o sea, donde va a recibir la información, se produce un potencial generador que va a empezar a aumentar la permeabilidad para el sodio. Si este potencial generador alcanza en tiempo y intensidad el punto umbral o el nivel umbral, entonces de excitabilidad, que va a ser a menos 60 o menos 55 milivoltios, se va a generar un impulso nervioso. Dicho de otra forma, o sea, la entrada de sodio tiene que ser... ¿Tú tenías marcador? ¿Marcador? ¿Ya no? No. ¿Quién tenía marcador? ¿Tienes? Sí. Marcador, Esto escuchado. también lo han determinado los investigadores. Se ve, ¿verdad? Yo tengo el potencial de membrana a menos 70, ¿sí o no? Han determinado que cuando este potencial de menos 70 empieza a ingresar sodio, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si la cantidad de sodio que está ingresando solamente modifica la corriente a menos 66, por ejemplo? ¿Se va a conducir un impulso nervioso? No, era lo que les decía, le quiero generar dolor, pero solo le estoy tocando y él solamente percibe eso, nada más. Pero no alcanza para el dolor, ¿sí o no? Porque esa despolarización no se va a generar si no llega a ese punto umbral. ¿Y el punto umbral a cuánto está determinado? A 60. Lo que dice ahí el texto. Si este cambio de voltaje entra más sodio todavía, entonces esto va a seguir cambiando y va a llegar a menos 60 o menos 55 milivoltios. Entonces, en este momento, aquí es donde se va a sentir, y hay unas proteínas voltaje dependientes. Entiendan de que las proteínas voltaje dependientes sienten esto. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? ¿Sí? Estaba a menos 70. Los trabajos de investigación han dicho, a ver, hagamos que entren 4 sodios. Con 4 sodios dentro, solo llegabas a 66. Con 6 sodios, 7 sodios, solo como ejemplo, alcanzabas a menos 61. Y si metías 10 sodios, recién alcanzabas menos 60. ¿Qué pasaba cuando alcanzabas menos 60? Estas proteínas se abrían. ¿Recuerdan que la membrana celular tiene proteínas canal? Sí. Entonces, esas proteínas canal estaban cerradas. Pero el voltaje cambió y ¿cómo se abre? Porque son sensores de voltaje. Entonces, sienten eso. Y a menos, o sea, y han determinado, hagamos la prueba de nuevo. Y han metido más sodio. Y han dicho entre 65 y 55 milivoltios. Cuando esto llega, es el punto umbral. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas proteínas voltaje dependientes hay en la membrana neuronal? Hay miles. Por lo tanto, todas sienten. Hagamos un ejemplo. Si todos nosotros fuéramos proteínas voltaje dependientes, sentimos el sensor y todos nos abrimos, ¿sí o no? Si todos nos abrimos, dejamos entrar el sodio, pero abruptamente, porque el sodio, por un gradiente de concentración que está afuera, quiere entrar dentro, ¿sí o no? Esa es la despolarización. Entonces, el anestésico local, ¿qué bloquea? No es a cualquier proteína, sino son a las proteínas canal voltaje dependientes para el sodio. Entra dentro de la membrana y empiezan a bloquearlas.
Cuando sienten el sensor, estas se abren, pero en este extremo está abierto, pero por dentro está cerrado por el anestésico local. Entonces no puede entrar el sodio. Ahí se inhibe la conducción del impulso nervioso. Entonces no se olviden de que este es el punto umbral. ¿Qué es el punto umbral? Es un número en voltaje que se ha determinado que sienten las proteínas voltaje dependientes que dejan de entrar el sodio. ¿Está bien? Y como dice acá el texto, una vez que esto pasa, pues el sodio ingresa masivamente. ¿Está bien? Para la próxima clase, entonces, vamos a entender el potencial de acción y luego cómo